queridos hermanos. Este ya es el cuarto tema que tenemos hablando acerca de Sansón. Bien, un personaje bastante polémico en muchos aspectos. Y ayer, con la gracia de Dios, estábamos compartiendo acerca de Sansón ya, pero en la forma específica en que él fue derrotado. Hemos tomado 2 veces el tema de la derrota de Sansón y cómo esto afectó específicamente su vida. El día de hoy vamos a ahondar un poquito más en las caídas o las tentaciones de Sansón. En realidad que la Biblia se detalla mucho el poder comprender cuál fue la caída de Sansón, evidentemente para poder advertirnos en nuestros últimos días de que no caigamos en los mismos errores que cayó este gran héroe de la fe. Partimos leyendo en Eclesiastés capítulo 7, versículo 26, donde dice: y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Tomando esto en cuenta, vamos entonces a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos para encontrar al Señor en oración. Nuestro Padre que estás en el cielo, te rogamos en esta hora que nos puedas conducir y que podamos aprender nuevamente ricas lecciones de tu palabra. Te agradecemos por tu providencia, te agradecemos porque nos amas y porque nos entregas la palabra para poder aprender y sacar lecciones importantes para nuestra vida. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy tenemos bastante para tomar en cuenta. Y es muy evidente, yo creo que lo más evidente dentro de la vida de Sansón es que estuvo rodeada de muchas mujeres. Específicamente, Sansón tenía algo especial para poder buscar desde muy temprano. Sabemos que sus problemas iniciaron cuando él empezó a transgredir distintos votos del nazareato, pero uno de los que más transgredió fue precisamente aquellos de acuerdo con su condición de santidad. Un joven nazareo no podía casarse con una mujer que no fuera de la casa de Israel, mucho menos un joven nazareo. Si un joven común y corriente no podía hacerlo, un nazareo era algo inaudible. Más sin embargo, Sansón fue la primera transgresión, el primer paso a la desobediencia partió por allí. Así que bueno, ya que tenemos la historia de Sansón por delante, les invito a que busquemos allá en Jueces 14, versículos del 1 al 3. Jueces 14, versículos del 1 al 3. Allí dice: descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una de las mujeres de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame a esta por mujer, porque ella me agrada. Muy bien, aquí tenemos entonces el primer problema. Ya lo habíamos analizado anteriormente. Sansón se casa con una mujer timnatea, un pueblo de Filistea, ¿verdad? En realidad, esta es la primera gran transgresión que tuvo Sansón, porque juntarse a una mujer de otra casta, de otro linaje, impelía un peligro muy grande, más aún a un hombre que estaba destinado a destruir a los filisteos. Casarse con una filistea era precisamente dormir con el enemigo. Una situación que él experimentó hasta el día de su vergüenza y su mayor humillación. Bien.
Ok, bueno, tenemos aquí que a pesar de las advertencias, de las sugerencias de sus padres, de los ruegos de su familia y de su pueblo para que no se unieran los filisteos, él insiste y persiste en seguir sus propios deseos. Y hay algo bien interesante en este pasaje, porque dice aquí dos cosas importantes. ¿Por qué Sansón se casó con esta joven? Dice en el versículo 2, porque la vio en Timnat. Bien, lo primero que hizo fue fijarse en su apariencia, a fijarse en su figura, ¿no? Dice un poco en el versículo 3 al final, también dice, porque ella me agrada, ¿bien? Ella me agrada. La vio y le agradó. Y no simplemente por su carácter bello o hermoso, por sus palabras, su poesía, su intelecto, simplemente se fijó en lo que le agradaba a sus ojos. Tiene que haber sido una joven de mucha belleza. Y en realidad que el razonamiento que sus padres le plantean a él es bastante lógico. ¿Mm? No hay mujer entre las hijas de tus hermanos y entre las hijas de nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. ¿Qué problema habría entre las hijas de Israel y las hijas de los filisteos? ¿Qué diferencias existirían entre ellas? Pues bien, la ley de Israel no permitía de que uno mostrase su desnudez a los ojos de los otros pueblos, ni dentro del mismo pueblo. La ley levítica enseña que no debían enseñar su desnudez ni aún a sus parientes, ni a sus padres, ni a ningún familiar cercano. Bien, solamente hacia el esposo y la esposa era permitido que el esposo o la esposa se descubrieran. Esto era algo propio y muy particular del pueblo hebreo. La mujer hebrea de por sí solía utilizar una vestimenta bastante recatada y normalmente cubrían sus extremidades. Y normalmente, según lo confirma un poco la arqueología y la historia, ellas acostumbraban a teñir sus ropas, normalmente de colores azul oscuro, o se usaban otros colores un poquito más, pero no eran llamativos ni vistosos en realidad. Dentro de los pueblos de Israel se acostumbraban a ver muchos oficios que eran importantes e imprescindibles en cada pueblo. Normalmente en cada pueblo existía un carpintero y al frente había un herrero. El carpintero y el herrero eran los mejores amigos porque trabajaban en conjunto para poder fabricar herramientas, casas, puertas y un montón de cosas. Además de ellos, el sacerdote y la sinagoga eran parte fundamental después de los tiempos de Ezequiel en adelante, dentro de los pueblos en Israel, pero también existía el tintorero, y el tintorero era el que precisamente daba este tipo de trabajo, de teñir, de poder impregnar las vestimentas y las prendas de color. También ellos eran los mismos encargados de fabricar estas prendas, y en Israel la vestimenta era un poco opaca, podríamos decir, en nuestros días, no porque se quisiera, sino porque era la costumbre de aquellos días. Solamente las hijas de los nobles, las hijas doncellas, vírgenes de los nobles, eran las que usaban vestidos de colores. Tal es el caso, por ejemplo, de la hija del rey David, que se llamaba Tamar, ¿no? Ella con sus vestidos de colores caminaba como acostumbraban a hacer las doncellas en sus días. También los hijos de los príncipes y de los reyes son los que usaban muchos colores vistosos, tal como el caso de José, como se puede reflejar en la antigüedad. Pero la joven normalmente en Israel era una persona recatada, no descubrían normalmente sus hombros, ni tenían ninguna clase de escotes, como podrían llamarse del día de hoy, ni nada de eso. Por otro lado, las hijas de los otros pueblos no tenían ese mismo tipo de costumbres. Tanto en Egipto como en Asiria, como en Babilonia, como en otros lugares, la mujer tendía a poder cambiar su apariencia para poder atraer así al sexo opuesto.
Muchas veces en países y en sectores así tal cual como lo hubo en Grecia, las mujeres mostraban la mayoría de sus atributos con elementos ceñidos, con incluso faldas cortas que existían en aquel tiempo. Una cosa que cuando chocó con la cultura hebrea fue algo terrible. Pero además de eso, también existían otras costumbres. Siempre se ha mencionado las pinturas, todo este tipo de cosas. Esto nos hace pensar algo bien sencillo. Sansón, por supuesto, que tenía la oportunidad de conocer muchachas hermosas en Israel. Tenía la oportunidad de conocer muchachas que fueran bellas, y no solamente en su apariencia, sino también en su carácter. Un carácter noble y bello como el de Rebeca. Un carácter hermoso, atractivo como las hijas de Israel. Más, por lo que nos damos cuenta en este pasaje, Sansón se dejaba llevar más bien por la apariencia que por el carácter o el intelecto. Esto poco a poco le empezó a flanquear distintos problemas. Cuando nosotros pasamos de Jueces 14 y entendemos de que toda esa experiencia de casarse con esa muchacha filistea de Timná fue desastrosa, en la que su ex suegro y su ex esposa terminaron quemados, y ellos terminaron completamente enemistados con Israel. Sabemos que fue completamente un desastre. Más aún así, cuando abrimos Jueces, en el capítulo 16 y verso 1, podemos ver una segunda experiencia de Sansón. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y lo acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Esta es una segunda experiencia en una segunda ciudad de Filistea. Parece que Sansón no aprendió su primera lección. La primera vez buscó en Timnat a su esposa, y luego de su desastrosa experiencia, durante 20 años sirvió al Señor como debió hacerlo siempre. Pero luego de 20 años nadie entiende ni nadie sabe por qué. Finalmente se aburrió y empezó a buscar nuevamente a las muchachas en Gaza, otra ciudad de Filistea. Pero aquí es muy claro que lo que él estaba buscando era simplemente poder tener intimidad con una mujer en Gaza. Bien, por tanto entendemos que era una atracción grande para él, todos los deleites de la carne, ¿verdad? Y en esos 20 años no consiguió encontrar una mujer que agradara a sus ojos en su propia tierra. Sansón prefería a las filisteas por alguna razón. Ahora, en otra ciudad, ya no en Timnat ni en Gaza, sino en Sorek, finalmente descubre a la última mujer de su vida. Dice en el verso 4 de Jueces 16, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Por ahí un amigo muy querido me hacía una acepción bien interesante, porque Dalila significa deseable dentro de las grandes traducciones que tiene su nombre, pero sin embargo también se puede traducir de la siguiente manera: obscuridad o tinieblas. Bien, y es llamativo porque el nombre de Sansón significa el sol, solcito o el hijo del sol, y ella es finalmente la tiniebla que apagó el sol. Bien, entonces tenemos el siguiente problema. Sansón es un joven consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento, llamado a ser el líder y el libertador de Israel, el destructor de las fuerzas de Filistea. Pero en vez de destruir a Filistea, lo que hace Sansón frecuentemente es buscar compañía entre las mujeres de ese pueblo, contra todas las indicaciones de Israel. En Israel el Señor había aconsejado que ninguno tomara mujeres de los pueblos vecinos, de los pueblos extraños, porque esas mujeres podían desviar el corazón de los hijos de Israel hacia la idolatría. Por el contrario, el Señor permite, y no solo permite, sino también promueve la relación
de pareja, bajo el marco del matrimonio honorable y honroso en todo su sentido. Saben, el Señor nunca mencionó la sexualidad y el amor, la emoción, el sentimentalismo bajo un velo de algo sucio o oscuro. En nuestro medio, entre la gente, se suele asociar con cosas sucias o cochinas, porque tenemos la herencia de la Iglesia Católica. Yo recuerdo cuando era pequeño y yo hice mi primera comunión, la monjita, la religiosa que me enseñó catequesis, decía que la relación sexual era el fruto prohibido del cual comieron Adán y Eva en el inicio. Por tanto, a pesar de que el Señor nos permitía, entre comillas, tener el relacionamiento íntimo y sexual, siempre estaba cubierto por un velo de suciedad. Es por eso que los religiosos en esta iglesia normalmente suelen no casarse y mantener el celibato, ¿bien? Entonces, esta herencia ha hecho que la gente tenga una concepción un poco sucia y se le llama, con terminología vulgar y sucia, a todo lo que es la relación sexual. Por otro lado, fíjense que la Biblia, al contrario, promueve la sexualidad y el desarrollo emocional, físico y espiritual con una pareja, pero lo promueve en el marco de algo hermoso y lindo, del matrimonio, algo que fue permitido desde el mismo Génesis. Siempre recuerden, Génesis 1, Génesis 2, está hablando la palabra siempre de un contexto donde el pecado no existe, donde el pecado en la tierra y en el hombre no existe. No hay sombra ni maldad de ningún tipo cuando el Señor dice que todo lo que hizo fue bueno en gran manera. Y cuando Él llama al esposo a fructificar y multiplicarse junto a su esposa, sojuzgar la tierra y llenarla. Bien. Y tenemos ejemplos maravillosos en la palabra de cómo un hijo de Dios puede hacer un compromiso y finalmente casarse y tener una compañera o un compañero cristiano. Entre todos nosotros siempre existe y está esto latente en todas nuestras iglesias, con nuestros jóvenes, o tal vez en nuestros hermanos que han tenido la bendición de conocer el Evangelio, pero se han convertido solos, sin compañía de sus cónyuges, ¿verdad? Entonces, es importante echar siempre un ojo. Siempre les voy a recomendar que puedan mirar el compromiso bíblico que se encuentra en Génesis 24, donde tenemos la historia de un Abraham viejo que manda a su siervo a buscar esposa para su hijo Isaac. Abraham sabía que él debía ser padre de naciones. Solamente tuvo a su hijo Isaac como hijo de la promesa, aunque la Biblia menciona que tuvo más hijas e hijos con Agar y con Setura, ¿verdad? Sus otras mujeres. Mas, sin embargo, con Sara era el hijo de la promesa, y de él debía nacer una multitud como el Señor le había prometido a Abraham. Y él hace algo increíble. Envía a un siervo a que busque a una mujer que tuviera la capacidad de acercarse a Dios y de ser servicial, porque piden una prueba única, una mujer que fuera capaz de abrevar tanto a Eliezer como a sus camellos. Estaba buscando una mujer que fuera para Dios, una mujer que fuera servicial y que fuera una mujer de Dios. La buscaron con características especiales. Es de notar que Isaac ya tenía 40 años cuando se casó, aunque no necesariamente es la edad específica de buscar matrimonio. Se menciona que él era un joven ya maduro, era una persona madura buscando a una mujer de Dios que tuviera características más espirituales que físicas, aunque en este caso Rebeca cumplía los dos requisitos. Pero hay algo interesante más aún, porque Isaac no buscó su pareja. Él no la vio como Sansón vio a las otras mujeres que él tomó. Cuando la palabra dice que finalmente Eliezer presenta a
a Rebeca frente a Isaac. Dice la palabra que él amó a Rebeca. Bien, la amó. Es hermoso hablar de amor en la palabra del Señor. Es hermoso hablar de amor. Mateo capítulo 1 nos enseña otra clase de compromiso. El compromiso de un hombre viudo. Estamos hablando ahí de José. Se presenta con hijos. Tenía por lo menos 4 hijos varones y al menos dos hijas. Y se plantea una relación que era la relación típica en Israel. Se hacía un compromiso de 1 año. En ese compromiso de 1 año, ambos esposos, ambos contrayentes, se respetaban tal como que si ya estuvieran casados. Y se rendían ese respeto. Y se trataban como esposos, con mucho respeto, a excepción, por supuesto, de las relaciones amorosas que llevan a tener hijos. Pero en todo ese tiempo, él se preparaba y su deber como esposo era construir una casa donde la pareja pudiera vivir. Por otro lado, el deber de ella era prepararse para ser una buena esposa, pero también fundamentalmente una buena madre. Son cosas importantes a considerar en la relación matrimonial, o en la relación de novios realmente. En una relación de novios, el joven debe tener presente el sustento de su familia, trabajar y poder tener un oficio para su familia y tener un techo para su familia. En Israel eso era lo primero la casa, después el matrimonio. Bien. Por eso se daba ese año para que él tuviera para construir. Interesante, ¿verdad? Y por otro lado, ella debía estar preparada para ser madre. Ponerse de novio implicaba estar preparado para que ella fuera madre. Y esto es algo muy interesante, porque los noviazgos en el día de hoy siempre manejan otro tipo de necesidades. Normalmente los jóvenes se juntan porque se gustan, porque son bonitos, porque son atrayentes, porque se han encontrado en algún lugar, porque coinciden en algunas cosas, en algunos criterios. Pero rara vez se colocan de novios en nuestra época pensando en el matrimonio. En la Biblia es inconcebible el noviazgo sin pensar en el matrimonio. Es una preparación previa para poder contraer las nupcias. ¿Bien? Entonces tenemos aquí algo interesante. El noviazgo bíblico no era un noviazgo como los noviazgos del día de hoy. Era una preparación para el matrimonio. Ellen White, en el libro Hogar Cristiano, el cual recomiendo a todos los solteros y las solteras, Ellen White es específica en mencionar algunas de las características propias de la mujer como una mujer de Dios, apta para el matrimonio. Por otro lado, el varón también tiene que tener ciertas aptitudes que Ellen White menciona. Recomendamos el libro Hogar Cristiano, tal como les he dicho en el capítulo La Gran Decisión. Excelente capítulo para todos los que quieran. Finalmente, Salmo 45 nos enseña la hermosura de la pareja y de el compromiso y poder contraer nupcias, ya finalmente. Por tanto, tenemos lo siguiente: la Biblia habla del matrimonio, habla de la forma correcta y de cómo buscar a la persona más apropiada, ¿bien? Pero también la Biblia es muy clara en hacer también acepción y hacer hincapié en lo peligroso que es ser novio o ser esposo de una persona que no pertenezca a Israel o que no sea de la fe. A eso nosotros le llamamos yugo desigual. ¿Bien? ¿Saben? Hay una palabrita en el libro de Proverbios que es bastante recurrente. Hay muchas advertencias que se hacen acerca de la mujer extraña. ¿Bien? Tal vez alguno de mis amigos lectores se habrá imaginado que cuando se habla de la mujer extraña, tal vez se habla de alguna mujer de la vida, alguna mujer
ramera o que trabaje, digamos, en este ámbito del área sexual, ¿verdad? Pero quiero mencionarles algo interesante. La Biblia, en el libro de Proverbios, cada vez que se menciona la palabra mujer extraña, la palabra es extraña de extranjera. Todas las advertencias que tiene el libro de Proverbios son hacia la mujer adúltera o la mujer extranjera. En ningún momento casi o en pocos versículos se refiere a las rameras. Por tanto, no está hablando en todo el tiempo de mujeres malas o que tengan mala reputación, sino a mujeres extrañas a Israel. La mujer extraña en aquellos días significaba que la persona era de otro país. En nuestros días, evidentemente, significa otra cosa. Porque en los días de Israel, que la mujer fuera israelita aseguraba que creía en el Dios de Israel. O sea, pertenecía a la misma religión, mientras las extrañas o las paganas amaban a otros dioses y tenían otras costumbres. Por tanto, en nuestros días, uno puede casarse perfectamente con una persona que sea de otro país, pero no así, de otra fe. Por tanto, la mujer extraña de nuestros días significa algo distinto a lo que dice en el libro de Proverbios. Ahora déjenme leer de Proverbios capítulo 5, versículo 3, lo que la Biblia dice sobre la mujer de otra fe o la mujer extraña. Bien, dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Eso es Proverbios 5:1. Y dice: para que guardes el consejo y tus labios conserven la sabiduría. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, y no los conocerás si no considerares el camino de la vida. ¿Qué les parece la forma en que se refiere a la mujer extranjera? ¿Qué les parece la advertencia que el Señor hace? Dice que los pies de ellas descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Dice que son inestables, que uno no conoce el camino, tienen apariencia de ser espirituales, pero no son espirituales. Bien, finalmente, si uno considera el camino de la vida, si uno ama su vida presente y eterna, dice, se alejará de ella. Es más fuerte lo que dice un poquito más adelante. Bien, es un poquito más adelante, porque dice: ahora pues, hijos, oídme, y no apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino. No te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños, otra vez la palabra extranjeros, tu honor, y tus años al cruel. No sea que tus extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné el oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. La última parte de este versículo, en el versículo 11 al versículo 14, se plantea algo terrible. Se plantea la imagen de un joven que llega a las llamas del tormento que sufrirán los impíos, y en medio de las llamas del fuego se recuerda de aquellos que lo reprendieron, lo instruyeron y le dijeron y le advirtieron que no se allegara a la mujer extranjera o a la mujer extraña. La misma palabra se puede usar para la gente que no es de la fe. Pueden desviar a la persona a creer una cosa diferente, a adorar otros dioses, a tener otra fe, a dejar la fe de sus padres para simplemente tomar un camino erróneo. Es la Biblia la que menciona esta gran advertencia y nos dice que tengamos cuidado con eso.
Vuelvo a decir, la palabra extraña no es una mujer de mala reputación. Puede que tenga buena reputación, solamente que extraño significa extranjero, de otra fe o de otro país. Bien. Por el contrario, el mismo libro de Proverbios nos da un consejo hermoso. Un consejo hermoso. En el verso 15 dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. No ir a buscar agua en otras aguas, sino en la propia agua de uno, de eso tomar. ¿Se recuerdan de Abraham? Cuando fue a buscar, él trajo a su esposa desde su familia de Ur, y después mandó a sus hijos a que fueran a buscar a sus hijos a Ur, y después Jacob mandó a traer también a su esposa de Ur. Todos venían de la misma familia, eran descendientes, en alguna forma eran primos, tenían parentescos. De la misma forma, el Señor nos invita a que el día de hoy busquemos agua de nuestro propio pozo, que podamos encontrar un gozo. Y aquí hay algo hermoso, hermoso, ¿bien? Porque el pozo es un símbolo de sed. De todos los seres humanos tenemos necesidades emocionales, necesidades intelectuales, necesidades sexuales, tenemos necesidad de compañía, de no estar solos, de sentirnos amados, de sentirnos queridos. Hay aquellos que han tomado el camino, ¿verdad?, de servir al Señor, y mientras el Señor los sostenga en ese camino, siendo puros y siendo nobles, y sin estar sufriendo martirio voluntariamente, sino porque el Señor les ha dado el don. Es un excelente camino. Pablo dijo: yo preferiría que todos fueran como yo, más a causa de las fornicaciones, cada uno busque su propia esposa, cada uno busque su propio esposo. Y es eso precisamente lo que dice aquí en Proverbios 5:15: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Sacia tu necesidad en alguien que ame tu mismo Dios, que tenga tu misma fe, alguien que adopte lo mismo que tú has adoptado y que crea lo mismo que tú crees. A eso se refiere el libro de Proverbios. Y él dice: ¿acaso se derramarán tus fuentes por la calle, tus corrientes de agua por las plazas? No, dice, sean para ti solo, no para los extraños contigo. Aquí se refiere a que tampoco debían dar a sus hijos, a los extranjeros, ahí consigo mismo. Por otro lado dice: sea bendito tu manantial. Lo que es emocional, físico, todo debía ser bendito por el Señor. Algo hecho en orden, en regla, algo hecho espiritualmente, algo hermoso, precioso para Dios. Dice ahí, sigue diciendo algo hermoso, ¿no? Y aquí está la confirmación de que todo esto se refiere a la parte sexual, amorosa, a la parte de convivencia, a la parte del compañerismo. Dice: sea bendito tu manantial. Estoy leyendo Proverbios 5:18, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás con la mujer ajena? ¿Por qué abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Dios, y Él considera todas sus veredas. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? El Señor bendice y es más, promueve el matrimonio y la relación que es hecha en Dios, bajo los estamentos del matrimonio y del orden de la relación conyugal. Por otro lado, volviendo al inicio, tenemos a un Sansón que, desoyendo estas mismas advertencias, primeramente se involucra con una mujer en Jueces 14, y tal como vimos en el segundo sermón que tomamos en esta serie, solamente abrazar una relación con esa mujer extranjera, ese yugo desigual, significó para él caer en muchas cosas más. Empezó teniendo una relación extranjera, pero luego siguió finalmente contaminándose con alimentos inmundos, emborrachándose,
finalmente cayó en fornicación, y finalmente en la profandad, y finalmente rapó su cabeza como una señal última de deshonra. Permitió que raparan su cabeza como una señal de deshonra a la consagración que él llevaba sobre la misma, ¿verdad? Ahora bien, si volvemos para atrás, también hacia el tema anterior, nos vamos a dar cuenta que Sansón se presenta delante de nosotros como un hombre lleno de confianza propia. Él pensaba que nunca esa mujer iba a poder convencerle de hacer el mal. Él pensaba que esa mujer nunca le iba a desviar de su propósito. Él pensaba que era lo suficientemente inteligente. Por eso dice en el verso 5, Jueces 16, versículo 5, volvamos a Jueces. Vamos al versículo 5, dice, y vinieron a ella, a Dalila, los príncipes de los filisteos, y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. ¿Bien? ¿Saben? Casarse, entrar en la relación del matrimonio, siempre es una lotería. Esto es algo que les digo con toda responsabilidad, ¿ok? Pero el matrimonio siempre va a ser una lotería, porque yo llevo 6 años casado y realmente creo que hasta el día de hoy mi esposa me sorprende, ¿bien? Hay cosas que yo no conocía de ella que hasta el día de hoy sigo conociendo. Hay actitudes que me sorprenden para bien y a veces también para mal. Eso es parte del matrimonio. Uno tiene que descubrir a una persona diferente, criada de una forma diferente y que tiene formas de ser ya fisiológicamente. Somos diferentes, tanto el hombre como la mujer, ¿no? Entonces el matrimonio siempre es una aventura a lo desconocido. Solamente que el noviazgo cristiano, las atenciones y las formas que nos enseña la palabra de Dios para hacer noviazgo, las recomendaciones del espíritu de profecía que tenemos sobre el noviazgo, ya sean en el libro Cartas para Jóvenes Enamorados, aunque mucho mejor y más claro aparecen en el Hogar Cristiano, un libro que cada joven en días de tener ya la cantidad de años como para casarse debiera leer, esté o no esté de novio. Bien, todas estas cosas son un círculo de protección que hacen que la pareja tenga la menor cantidad posible de sorpresas. Bien, en el mundo la gente se conoce haciendo citas y luego van a convivir y luego se casan y ustedes saben los resultados, ¿verdad? Nosotros vemos noticias, sabemos las tasas de divorcio, cómo están y cómo son. Por eso es que ya ni siquiera se casan. La mayoría el día de hoy convive en unión libre. Cada persona que se casa y que confiesa su amor en realidad es un valiente en estos días. La persona que quiere vivir su vida sentimental como Dios manda realmente es un héroe y un ejemplo en nuestros días. Pero todas estas normas que nosotros planteamos aquí son para eso, evitar la menor cantidad de sorpresas posibles. En el noviazgo, entendiendo que los dos somos cristianos, debemos saber si esa persona tiene los mismos principios que yo. Si uno es vegetariano en la relación y el otro no es vegetariano, eso puede promover conflictos en un matrimonio. Si ella asiste a la iglesia el día domingo y él asiste el día sábado, en realidad que es muy difícil que ellos dos puedan vivir bien su fe. He conocido parejas que han vivido ese tipo de experiencia. El problema siempre vino cuando llegaron los hijos. ¿Y a dónde van? Además de eso, nosotros tenemos una iglesia y una fe. Sabemos que es el pueblo remanente de Dios, los que guardan la fe y tienen el testimonio
de Jesús, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Bien, por tanto, sabemos que nuestro pueblo es especial y único. Por tanto, es difícil ser o pertenecer a esto y estar una muchacha que esté casada con un joven que sea de otra religión o que tenga otra fe o simplemente que no tenga ninguna fe. ¿Sí? Es un peligro. Van a tener conflictos. Si una persona normalmente tiene conflictos con otra que tiene un criterio diferente, muchos más conflictos surgen cuando una pareja sabe que no es su criterio, sino que es lo que Dios dice. ¡Wow! Tremendo problema. Pero aquí Sansón precisamente se topa con una sorpresa terrible. No lo imaginó en un inicio. Al parecer da la impresión de que sí había una cierta relación de amor entre su esposa, o sea, su compañera Dalila y él. Pero hay algo que Sansón jamás se imaginó. El amor al dinero que ella tenía era mucho más grande que cualquier amor que ella pudiera profesar para él. Y empieza un juego aquí en Jueces 16 tremendo. Tomen mucha atención y nota esto. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Decíamos en predicaciones anteriores, es la cosa más tonta que pudo haber dicho Dalila a Sansón. Estaba revelando su plan. Le estaba diciendo lo que ella pensaba hacer con él. Bien, se lo dijo tal cual, y por eso Sansón entendió qué es lo que ella quería hacer. Ella entendió que ella quería dominarlo para poder entregarlo a su pueblo. Y por esa razón, en el versículo 7, Sansón le respondió: si me atan con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. El mimbre verde es una planta muy resistente, y si él era atado, por supuesto que ningún hombre mortal y común podría haberse librado. Pero en el verso 8 dice que los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho en el aposento, y ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Él le dijo algo muy específico: 7 hebras de mimbre. Cuando él despertó y Dalila le dice: Sansón, los filisteos contra ti, él miró su cuerpo y se vio que estaba atado exactamente con 7 mimbres. No hay forma, ninguna forma de que Sansón no supiera que Dalila estaba confabulada con los de su pueblo para poder atraparlo. No hay ninguna forma que él no hubiera sabido. Pero él salió y corrió y se escapó. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Mas, finalmente, sus pasiones fueron más fuertes que su inteligencia. Recuerden, Sansón no era bruto ni era tonto. Era un hombre que, entendido en enigmas, era un poeta, tenía grandes cualidades, juzgó a Israel por más espacio de 20 años. Por tanto, él era dotado por una inteligencia especial para poder juzgar al pueblo. Por tanto, no era específicamente un bruto como muchas veces se le pinta, mas él consistió en seguir habitando con una mujer que lo había tratado de engañar. Y entonces dice en el verso 10 que Dalila dijo a Sansón: tú me has engañado y me has dicho mentiras. Ahora descúbreme, te ruego, cómo puede ser atado.
Finalmente Sansón la engaña nuevamente, le dice cuerdas nuevas, y otra vez, Sansón, los filisteos sobre ti. Y finalmente él rompió las cuerdas como un hilo. Otra vez, nuevamente, si tuvo dudas tal vez la primera vez que lo amarró Dalila con 7 hebras, ahora no le quedaba ninguna, porque es la segunda vez. ¿Y saben qué? Hubo una tercera vez. Eso quiere decir algo bien interesante. Sansón se divertía con Dalila, le mentía, le decía cosas para burlarse de ella, porque él pensaba que era lo suficientemente fuerte y lo suficientemente inteligente como para nunca caer. Pero después de una tercera vez, cuando le atan sus cabellos a un carrete de telar, finalmente la Biblia hace como un alto. 3 veces engañó a Dalila, y ella finalmente empieza a emplear sus artimañas. Y aquí dice algo interesante, dice, ella le dijo, ¿cómo dices? Versículo 15, Jueces 16:15. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Es cierto que finalmente Sansón dejó de engañarla y de burlarse de Dalila, pero sin embargo Dalila hizo algo interesante. En el verso 16, Jueces 16:16 dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Saben? Que una mujer haya presionado a Sansón y haya obtenido lo que ella quería de él, no es la primera vez. Cuando ustedes leen Jueces 14, versículo 17, dice que la primera esposa de Sansón lloró en presencia de él los 7 días que tuvieron banquete, pero al 7º día él se le declaró el enigma porque ella lo presionaba. ¿Bien? Esto quiere decir que Sansón fue presionado más de una vez y tenía ese defecto. Con la presión constante era capaz de traicionar. Primeramente traicionó su propio orgullo en el momento en que declara el enigma a su primera esposa. Pero ahora estamos hablando de algo mucho más fuerte, porque en Jueces 16, Sansón está jugándose la vida y su consagración, y está jugándose también la fuerza que Dios le daba. Pero aquí dice que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Por qué Sansón se quedó allí? Sabiendo que ella no era de la misma fe, sabiendo que ella lo presionaba y lo presionaba y lo presionaba con el único fin de destruirlo. ¿Saben? Queridos hermanos y queridas hermanas especialmente, espero que ninguno de ustedes se ofenda por lo que yo voy a decir ahora. ¿Bien? Pero la mujer tiene un poder asombroso con el hombre. ¿Bien? La mujer tiene una capacidad dada por Dios para influir en el hombre. Según dice el hogar cristiano, ella tiene la capacidad de suavizar el carácter tosco del hombre. Pero también esa capacidad, ella puede emplearla tanto para bien como puede emplearla para mal. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos tantas muestras de cómo las mujeres se influyeron sobre los hombres. Empecemos con Adán y Eva, ¿verdad? Tenemos una mujer que hace a Adán y lo rinde por el amor que él le tenía
a que coma y consuma. Dice la palabra que él no estaba engañado cuando consumió el fruto, pero de igual forma lo hizo, siguiendo la influencia de su esposa. Ahí tenemos a Abraham y tenemos a Sara. Sara influye en su esposo para que éste vaya y tome a la sierva y tengan un hijo por medio de ella. Años después, la misma Sara influye con Abraham para que ese hijo que tuvieron por consejo de ella fuera echado fuera del campamento. Finalmente, por orden de Jehová, el Señor le dice, obedece a la voz de Sara. Y él obedece a la voz de Sara y echa fuera al hijo. Después tenemos a Rebeca e Isaac, ¿no? Como Rebeca no fue capaz de influir en Isaac, fue capaz de influir en su hijo Jacob y le convenció de engañar a su padre y finalmente le mostró toda la forma de su plan para cumplir la voluntad de Dios, pero de una manera mala. ¿Bien? Rebeca sabía que la voluntad de Dios era que Jacob fuera el primogénito, pero engañar a su esposo nunca fue parte del plan de Dios. Y después tenemos al mismo Jacob, influido por sus dos mujeres, Raquel y Lea. Estas dos mujeres ni siquiera influían en él. Raquel negociaba con Lea a dónde debía ir Jacob, y Jacob simplemente obedecía. Tremendo. Tenemos a Abigail y su esposo Nabal. ¿Cómo fue que ella le engañó y cómo fue ella que suavizó o intentó suavizar su corazón? Tenemos a Esther y Asuero, cuando ella influye en Asuero de una forma muy inteligente y finalmente logra que Asuero se coloque de parte del pueblo de Dios. Ahí tenemos a Salomón y a sus 1000 mujeres que desviaron su corazón. Y ahí tenemos a David. Y saben, la historia de la Biblia está llena de historias. Las mujeres han influido en los hombres durante siglos y milenios. Algunas para bien y otras para mal. Querida mujer que me escuchas, el Señor te ha dado un don maravilloso. Aunque no te ha puesto por cabeza de la iglesia o por cabeza de tu hogar, tú eres una persona que puede ser una influencia maravillosa para el bien y también muy destructora para el mal. Conságrate, así como el hombre debe consagrarse, la mujer debe consagrarse de igual manera. La mujer no puede descansar en la consagración de su esposo, porque la influencia de ella puede ser tan y más poderosa que la de su esposo en el hogar. Finalmente, la influencia de la que estamos hablando aquí en Jueces 16:16 nos enseña que aunque Dalila no era muy inteligente, definitivamente fue muy perseverante. Nos enseña que Sansón consistió voluntariamente en estar con una mujer que atentaba contra los principios de su fe. Eso quiere decir que tal cual como hoy hay muchas personas que consienten en tener noviazgos con personas que no son de la fe y que a la larga, tal cual como Dalila, en la perseverancia, les van a destruir. Dice la palabra en Jueces, versículo 4, que después de esto, Sansón se enamoró de una mujer. La palabra amor en la Biblia es ahav. Es la misma palabra que se usa para el amor al dinero, es la misma palabra que se usa para el amor entre amigos, es la misma palabra para el amor entre esposos. Se refiere a un amor verdadero, real, un apego, un deseo sincero. Sansón estaba sinceramente enamorado y sabía conscientemente que estaba enamorado de una mujer enemiga de su pueblo. Y aunque ella le dio evidencias muy claras de intentar matarlo, de intentar encarcelarlo, entregarlo o dominarlo, él aún así consintió en seguir viviendo con ella. Queridos hermanos, esta es una de las partes más terribles de la vida
de Sansón. Y dice aquí finalmente, vamos a leer en Sansón, en Jueces 16, dice que aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y le descubrió pues todo su corazón, y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre, y si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, vengan esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. ¿Cómo supo Dalila que él había descubierto su corazón? Eso ya solamente lo sabe una persona especial. Creo que las damas, las mujeres, porque lo puedo ver en mi esposa, pueden percibir cosas que a nosotros los varones no percibimos. Pero ahí está en claro, ¿no? Está en claro, ella supo que había vencido. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Tal vez un día Sansón llegó a casa y ella estaba llorando y le dice, bueno, ¿y por qué lloras? No, porque tú no me amas, porque no me dices la verdad, ¿bien? Tal vez otro día él llegó y tenía la cena servida y tenía un banquete delicioso preparado. ¿Y esto a qué se debe? No, es debido a que yo te amo. Si tú me dijeras el secreto, puedes comer. Tal vez en otra ocasión no le sirvió comida, no sabemos. Hay muchas formas de utilizar la astucia para poder tratar de forzar la voluntad de otra persona. ¿Bien? Y ahí viene el asunto. Querido hermano, querida hermana, si tú estás en una relación porque el Evangelio te pilló, y cuando tú ya estabas casado, cuando ya estabas casada, puede que tu cónyuge no sea una persona cristiana. Y por supuesto que Corintios, capítulo 7, primera de Corintios 7, nos enseña que el esposo, si ella o él no le hace estorbo en su fe, entonces deben perseverar. ¿Y cómo sabes? Dice el Evangelio, si harás que tu esposo o que tu esposa se convierta. Solamente Dios lo sabe y tienes que tener la fe y debes perseverar en el Señor. A eso te manda el Señor, ¿sí? Pero si estás entrando en un noviazgo y estás voluntariamente consintiendo en vivir con una persona de otra fe o de tener una relación con una persona de otra fe, no esperes que te vaya mejor que a Sansón. La señora White dice que las yugos desiguales es un porcentaje del 10% los que salen bien, en que finalmente el converso, el convertido, convierte al incrédulo, el 10%. Ella dice, en 9 de cada 10 casos, es el creyente el que es arrastrado a la incredulidad. Por esa razón, Sansón jugaba con fuego. Querido hermano, querida hermana, no juegues tú con fuego. Mira que aunque la otra persona no te convenza de lo que cree, puede reducir tu alma a mortal angustia presionándole cada día. ¿Bien? Bueno, queridos hermanos, ha sido un gusto para mí compartir el día de hoy esta enseñanza que pues es bastante compleja. Mañana vamos a estar hablando del último aspecto más importante que vamos a tomar de la vida de Sansón y luego tomaremos una reflexión también sobre este tema. Esperamos que le haya servido mucho a todos ustedes.